Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta transmisión del grupo de reflexión de mujeres de los lunes del Colegio de los Saberes Feministas. Estamos con Silvia Gálvez, buenas tardes. Y Gloria Virginia Davenport. El día de hoy tenemos de invitada a una amiga a la que queremos mucho, que admiramos, una feminista que ha generado trabajo teórico, pero no solamente se ha quedado en las aulas, que es lo que siempre pasa con estos temas de academia, sino que también ha llegado a impactar en su comunidad con el proyecto Clandestina, y nos sentimos muy orgullosas y muy honradas de tener a nuestra hermana Perla Espínola. Qué bueno que aceptaste. No, pues gracias a ustedes por la invitación y por pensar en mí para este proyecto. Eres reconocida por nosotros. No, pues ustedes también por mí. No. ¿Ya llevas cuánto tiempo en tu proyecto? En Clandestina ya este año se cumplen 5 años. Oh, 5 años es toda una historia, ¿no? Es mucho, aunque parezca que no. Es una historia. Es un montón. Sobre todo porque son los primeros 5 años de algo de un proyecto que va a durar seguramente muchísimo tiempo, ¿no? Y que ha logrado sobrevivir pandemia y ha logrado sobrevivir muchos momentos difíciles, y todavía continúa como un baluarte de la contracultura. Pues sí, ha sido difícil. 5 años sí, pues se dice como rapidísimo, ¿no? Pero pues es mucho tiempo, y además sí he notado, y hasta varias como por ejemplo los de Pasaporte Cultural, que es un proyecto que hacen como investigación sobre los espacios culturales, han detectado que un espacio cultural, el promedio de vida son 5 años, ¿no? Entonces justo estamos en el límite, pero pues sí, la idea es continuar y seguir ahí guerreándole, ¿no? Y dando lata para seguir con este proyecto, pero pues sí, no ha sido fácil, han sido varios conflictos que se han tenido que surcar, y pues ahorita la pandemia, la reactivación, pues también lo ha sido, ¿no? No ha sido tampoco tan sencillo mantener como el proyecto ahí vivo, ¿no? Entonces sí, pues con dificultades como todo, pero pues la idea es seguir dando lata. Pero tienes una presencia en Santa María. Eso es bueno. Ella está presente en Santa María hace 5 años con un proyecto cultural. Sí, y antes empecé con un proyecto que se llamaba Libros contra la Violencia, donde colectábamos libros y lo poníamos en diferentes espacios de aquí de Santa María, y aquí Alebrije fue uno de ellos, en Panadería del Reloj, que ya tampoco existe, también fue otro, y pues sí ha sido como difícil, pero ha sido como muy satisfactorio, y es bien bonito también pues estar dentro de tu comunidad haciendo cosas y conociendo a las demás personas y viendo cuáles son los intereses reales de aquí de la colonia, ¿no? Porque creo que hay gente muy diversa, hay muchos artistas, hay mucha banda que sí le apuesta por la cultura, pero hay banda que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando abrí Clandestina, yo pensé que sí, pues un proyecto para la comunidad, ¿no? Pero realmente los que vienen más al espacio son compañeras y compañeros de la periferia, como, pues no sé, de Ecatepec, de Iztapalapa, igual no tan periférico, pero de San Juan, de Aragón, de, ¿cómo se llama?, de Tepito, así. Entonces es como, pues es un poco triste que la banda de la Santa María no se acerque tanto al proyecto, pero lo chido es que ya nos identifica, que ya sabe dónde estamos, y que saben también que pueden contar con Clandestina cuando se necesite, ¿no? Entonces, sí. Pues es que se ha transformado mucho la colonia Santa María la Ribera, ha sufrido gentrificación, y de ser una colonia tradicionalmente cultural, porque en nuestra colonia tenemos más de 50 escuelas de diferentes niveles culturales, de avance. Entonces, pues se puede pensar que hay un interés cultural, ¿verdad? Pero resulta que es como de tránsito esta colonia, y con la gentrificación se ha modificado mucho la población. Claro, sí, hace poco me entrevistaron también para un proyecto de tesis sobre la gentrificación en Santa María la Ribera, y la pregunta era, bueno, ¿tú qué piensas, no? Y yo digo, pues pienso muchas cosas, ¿no? Primero porque pues hay una especulación inmobiliaria donde cada quien pone los precios de dónde va a vivir, y hay gente que está
rentando con 4,000 pesos aquí en Santa María y hay gente que está rentando con 10, 12,000 pesos por espacios muy reducidos, ¿no? Y es por una parte, ¿no? Los locales también hay una especulación sobre los locales y hay gente que cobra pues una millonada y hay gente que cobra muy económico, entonces pues sí, las dinámicas barriales se están modificando, ¿no? Entonces es como tú te enfrentas a eso sin que afecte tu proyecto o que tu proyecto no afecte esas dinámicas. Es bastante complejo, ¿no? Es muy complejo porque pues a qué parte de la comunidad se dirige, ¿no? No es lo mismo la gente que acaba de llegar a la colonia a la gente que ha vivido aquí durante muchos años y que conoce a los vecinos, que saluda en las calles, a las personas que nada más entran a su casa y ya trabajan quién sabe dónde y salen y ya no tienen como ese involucramiento tanto con los vecinos. Entonces pues sí es diferente, pero pues acá seguimos apostándole a lo que queremos apostar ahora en Clandestina con estos nuevos 5 años que ya hicimos como bastantes reflexiones. Fue como apostar ahora por las actividades tradicionales que aquí se acostumbraban desde antes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que antes con mi abuela hasta ir a pedir posada era como una de las características, ¿no? Me acuerdo que hace algunos años México Desconocido sacó una nota donde decía que una de las actividades como de las más chidas de aquí de Santa María eran estas prácticas patrias. Y yo dije, claro que no, ¿no? O sea, aquí en Santa María se celebra San José, como que hay varias fiestas religiosas y que, bueno, nosotros no somos religiosos ni en Clandestina, pero sí queremos aprovechar como esas dinámicas que realmente generaban comunidad a partir de esa religiosidad, ¿no? O sea, nuestro afán no es como ser religiosos ni lo somos, al contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero sí queremos como continuar con esas dinámicas comunitarias de las ofrendas, de las pastorelas, incluso del aniversario de la colonia para ir generando como dinámicas de acercamiento, ¿no? Y que entre los vecinos nos conozcamos, porque creo que a fin de cuentas eso es muy importante, ¿no? Sí. Bueno, eso nos lleva mucho a la visión del tejido comunitario, ¿no? De hecho es uno de los puntos que más nos ha llamado la atención cuando hablamos de feminismos, ¿no? De que a veces parece que se olvida un poco lo que es el feminismo de base, el feminismo comunitario, ¿no? Como que a veces está la idea de que, sí, yo soy un feminista porque he leído a Gail Rubin o he leído a esta Margarita Pisano o incluso las básicas, ¿no? Como Betty Friedan y todo esto, ¿no? Pero cuando te das cuenta, el feminismo que se queda a veces en un tema muy, muy teórico de pose, ¿no? Los espacios como Clandestina en realidad son precisamente la manera de conectar esa teoría con la práctica. Y esto es importante porque tú eres académica, eres etnóloga, has hecho trabajos de tesis sobre movimientos urbanos, ¿no? Sobre música, pero al mismo tiempo tienes un espacio que conecta toda esa teoría a la práctica, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo crees tú que puedan generarse los feminismos comunitarios? Es una pregunta bastante interesante, porque más antes de pensarlo como de feminismo, yo lo pensaba desde la antropología, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que la antropología también era como muy bonito el discurso, sí, todo comunitario y pues como esta interacción con las comunidades, de ir y moverte y trasladarte a otras comunidades y generar dinámicas. Y alguna vez me quedé pensando y dije, pues es que pues yo no tengo orígenes cercanos a como movimientos indígenas, ¿no? La neta, pues yo soy aquí mestiza de la Ciudad de México de tercera generación, ¿no? Entonces, pues para mí era muy difícil como vincularme a eso, ¿no? Después lo pensé desde la antropología urbana, que es como lo que más me ha interesado, pero también eso, ¿no? Que como que el antropólogo se tiene que quedar como, o la antropóloga se tiene que quedar observando desde lejos y viendo las dinámicas. Y bueno, creo que sí es importante incidir, ¿no? Y más en el espacio donde estás viviendo, ¿no? Entonces, pues más bien mi incidencia es de ahí, de sí, está bien chido todo lo que hacemos en la academia, pero ¿de qué sirve si la banda no conoce lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, qué vinculaciones están haciendo, ¿no? Sí. Entonces, pues más bien desde ahí lo pensé, pero también como teniendo esta
esta raíz feminista que a veces me cuesta nombrarme y a veces si digo, sí, soy feminista, y a veces digo, ay, no, pues por estas diatribas y estos sucesos que pasan, ¿no? Que a veces una sí está como de acuerdo con varias posiciones, pero como que en contra de otras, ¿no? Como que es difícil ahí vincularse. Pero también desde el anarquismo, ¿no? El anarquismo también te propone como este sentido de comunidad y este sentido de apoyo mutuo que no se tiene como en otras prácticas, ¿no? Y que el feminismo también viene a reforzar eso, ¿no? De pues, es que el apoyo es entre nosotras y el apoyo tiene que ser para nosotras. Entonces, también pensar en el proyecto desde ahí, pues ha sido también bastante complejo, porque hay compas que dicen, no, pues es que es separatista completamente, ¿no? Y a veces pienso como es Nosotras que... Nosotras somos separatistas. Sí, ¿no? Y está súper chido, pero en un mundo así como... Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, como... Siento que también hay como... no quiero como practicar el ostracismo con ciertas personas, ¿no? Como de, no, pues vamos a vincularlas porque también tienen ideas interesantes, pero pues también si se les dé la cartilla, ¿no? La primera que hagas, adiós, güey, no. Sí, pues sí, porque hay que poner parámetros en todos los proyectos y es bien difícil, pero sí es bien importante poner desde el principio, estas son las reglas, ¿no? Y si quieres entrarle, órale, y si no, pues la puerta está abierta, ¿no? Entonces, con los varones sí no nos tocamos el corazón y si la cagan, adiós, ¿no? Con las morras no, con las morras es bien diferente, ¿no? Es como que sí invitamos más a la reflexión, al compartir nuestros sentires y cómo vamos como organizando estas dinámicas. Pero pues sí, ¿no? También en el feminismo también nos hemos como dado a la aventura de conocer proyectos bien chingones, conocer a morras de diferentes latitudes que traen actitudes y propuestas bien interesantes y bien precisas, que vale la pena también hacer esa difusión y que vale la pena también aprender de ellas, ¿no? Y de todas estas dinámicas que se crean. Creo que a fin de cuentas estamos aprendiendo todas y creo que todo proyecto comunitario pues tiene que estar en constante reflexión y en constante cambio, porque la vida misma es así, ¿no? Entonces, desde ahí también me parece como interesante pensarlo. Y bueno, por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto que va a ser un curso en línea sobre mujeres dentro de la contracultura y está bien interesante, el temario está increíble porque vamos a hablar desde las flappers, bueno, vamos a hablar primero desde la mitología, ¿no? Cómo dentro de las mitologías se crea como incluso la contracultura, ¿no? Como te dicen, Eva es de esta forma, ¿no? Y Lilith hizo esto, ¿no? Y entonces es como tú como mujer, desde esos mitos de creación donde te dicen, o eres la buena, muy, muy buena, como la Virgen María, o eres mala, muy mala, como Pandora, ¿no? O sea, es como juntas esas dimensiones para crear de tu cosmovisión de cómo es ser mujer. Y después ya vamos a ir hablando sobre las flappers, sobre las beats, sobre los movimientos chicanos, las mujeres afroamericanas, hasta terminar con las Riot Girls, que es como todo este movimiento ya... Y en Rusia. Y también en Estados Unidos, las Pussy Riot, sí. ¿no? Pero también Bikini Kill en los 90s, la Crash también, ¿no? O sea, ya como ya más punk, ya más, por ejemplo, las Bikini Girls lo que hacían era, en sus tocadas, era decir, no queremos que ninguna mujer sea perchero de los hombres, entonces los hombres se van a ir hacia atrás y las mujeres aquí enfrente van a disfrutar del concierto, ¿no? Entonces también nosotras estamos teniendo como esa apertura de dar privilegios, incluso bueno, no privilegios, ¿no? De darle voz a las compañeras para decir, este es tu espacio, güey, y ahorita los compañeros no van a hablar y ya después, si queremos entre todas, les damos la palabra, ¿no? Pero tampoco es eso, ¿no? Pues yo creo que son prácticas que orientan, ¿no? Sí, totalmente. Que orientan y que pueden permitir generar alternativas para la convivencia. Entonces yo creo que los grupos lo permiten y creo que en esos grupos también van a surgir los feminismos. Y ahorita que haces una rápida como recuento de los diferentes movimientos que mencionaste o posturas feministas, yo creo que en este momento en el que estamos sí prevalecen, pero al mismo tiempo se han ido decantando. Siguen prevaleciendo los feminismos, ¿no?
Claro. Y esa es la parte interesante, porque yo creo que el problema va a ser cuando el feminismo sea uno solo. Ese va a ser el problema. Está bien interesante, ¿no? Está bien interesante el debate, porque también creo que hay como tantas segmentaciones que nos hacen creer, entonces tú eres más feminista que El famoso feministómetro. Exacto, y eso tampoco está como tan chido, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me decían, es que por ser separatista, es que no estás todavía en el proceso feminista 100%. Digo, no, pues sí, pero pues estuve en una escuela de puras morras, ¿no? O sea, también sé que es estar en contextos separatistas 100% y sé que no son así siempre, ¿no? O sea, que aunque creas como un nicho que está bien chingón, la neta, porque sí se siente el apoyo, ¿no? Sí se siente como estas dinámicas como bien poderosas, pero afuera también el mundo es bien culero, ¿no? Y cómo te enfrentas entonces como a esas realidades. Entonces está como bien interesante y yo sí creo que este es el siglo de nosotras. Sí creo que nos estamos aventurando a crear propuestas teóricas, a crear prácticas bien interesantes, que también, y lo interesante también de este feminismo que se está dando, es que aunque sí se toman como estas teóricas europeas, teóricas americanas, creo que también estamos dándole voz a las teóricas latinoamericanas y estamos poniendo en práctica esas voces que hacen que la diversidad sea como más grande, ¿no? O sea, yo sí estoy ahorita renuente a incluso hablar inglés, ¿no? A escuchar cosas en inglés y a darle peso como a nuestra propia voz. Fíjate que eso, perdón que te interrumpa, pero es que dijiste algo muy importante, las diversidades. O sea, por ejemplo, si empezamos a hablar de las contraculturas, la propia despatriarcalización, pero también desheteronormativización del feminismo viene desde los años 60 y fue a través de la contracultura, ¿no? En los 60, cuando se hablaba de la segunda ola, que ahora dicen que es la tercera ola, fue precisamente a través de la contracultura de las lesbianas que fueron aceptadas en el feminismo, por parte que le llevaban la amenaza violeta, ¿no? Las heterosexuales, ¿no? Ahora hemos visto cómo entra la derecha y empieza a tomar algunos espacios violentos, generar algunos espacios violentos en el propio feminismo para generar divisiones al interior de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos separatistas, pero somos radicalmente inclusivas con la diversidad, ¿no? Y hemos visto cómo algunos espacios de contracultura de repente caen en esto que se llama lo TERF, ¿no? Que de repente no, que las trans no pueden llegar, ¿no? Porque Calderón nos dice a través de las brujas del mar que las trans no pueden llegar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, empieza a haber cierto sesgo clasista, que también estamos viendo que es fuertísimo, y por otro lado vemos también que de repente llega una especie de réplica dentro de la homonorma de las prácticas violentas de la heterosexualidad, y vemos como espacios tan grandes como la gozadera en su momento empiezan también a permearse ese tipo de violencia, ¿no? ¿Cómo se hace para que clandestinas logren mantener este espacio de respeto, de inclusión y sobre todo de generación de contracultura? Pues es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, toda cultura hegemónica lo que hace es como encontrar las prácticas de la contracultura que le sirven, transformar el discurso, pero no solo lo transforma, a veces lo deja así tal cual, pero lo que hace es como banalizar ese discurso, y entonces si un símbolo para algunas personas era como algo como que tenía el significado del feminismo y así, de repente ya lo usa cualquier persona que no es feminista y así, porque está en una playera de moda que la venden en Zara, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la cosa aquí es cómo sigues luchando contra esta cultura hegemónica y haces que tu discurso no se banalice, ¿no? Yo sí soy completamente anárquica, así en muchos sentidos, y entonces, por ejemplo, hay gente que dice, a huevo, ¿no? Está bien chido que hayan aprobado esa ley, y entonces yo pienso, no, güey, ya es una ley, entonces a partir de aquí este discurso ¿qué van a hacer con este discurso para jodernos, ¿no? Es muy complejo, porque hay leyes que obviamente
que ayudan a las mujeres y a las compañeras, ¿no? Pero entonces toda ley segrega a alguien más, ¿no? No sé. Bueno, tú eres tú andas en la política, igual estaría bien chido que un día nos platicaras cómo funciona, ¿no? Desde ahí, porque desde donde yo lo veo, sí es como esta cultura hegemónica que te dice, mira, tu discurso está bonito, entonces vamos a pintar esto de rosa, vamos a ponerle un puñito en alto y ya eres como parte, ¿no? Entonces, para la contracultura ha sido bien difícil porque también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, con las Panteras Negras, ¿no? Lo que pasó fue que el mismo gobierno hegemónico lo que hizo fue como ir filtrando personas y después filtrar como tienen estrategias tan sutiles y tan comunes como el chisme, como el discurso, y entonces desfragmentas desde dentro y te queda, ¿no? Un movimiento hecho pedazos. Ojalá no pase con el feminismo, pero sí creo que es muy difícil. Estamos en ese momento. Estamos en ese momento. Creo que ese momento es justamente el momento en el que estamos. Como por eso estas compartires, ¿no? Estas reuniones y estas libres intervenciones en donde no existe ningún guión, estamos intercambiando cómo pensamos, cómo entramos al feminismo, cómo lo actuamos, o cómo en un momento existe una iniciativa que después se hace una ley y después qué pasa una vez que se hace ley, cómo se aplica. Yo creo que esas son las partes más interesantes de los movimientos, ¿no? Porque finalmente queremos tener una bandera, queremos tener una causa, queremos ser un paraguas en donde entren todas las mujeres con sus necesidades y coincidir en ellas, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Con este sistema en el que estamos. Es bien complicado, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que una se vuelve feminista desde el momento en que ves como un trato diferente, ¿no? De que, porque a mi hermano no le piden que haga esto y esto y esto y a mí sí, ¿no? Pero no solo eso, cuando marcas la diferencia y dices, a ver, ¿por qué está pasando esto? Entonces, ahora sí he notado, por ejemplo, que mi mamá me dice, no, pues es que yo no podía hacer eso. O sea, ni por acá hubiera pensado en hacer esto, ¿no? Y mi tía también, ¿no? Mi tía fue como de, pues es que yo estudié esto porque me obligaron, ¿no? Pero pues por mí haber sido, pues yo sí hubiera entrado a la universidad y hubiera hecho esto y esto y esto, ¿no? Entonces también noto que las compañeras de mi edad tenemos como pues ciertos privilegios que tal vez otras mujeres no han tenido. Y entonces es ¿qué haces con eso, no? O sea, ¿lo sigues llevando a la academia ahí donde se quede el discurso cerrado o lo compartes con las compañeras con las que convives, ¿no? Y no solo con las compañeras con las que convives, con tu mamá, con tu abuela, con tus tías, ¿no? Es como... Son procesos bien difíciles, ¿no? Porque además hacerte feminista y como mirar todo con las gafas violetas también es un trabajo íntimo muy fuerte, ¿no? Y que tienes que deshacer con un montón de preceptos con los que has crecido y que dices, es que esto no está chido. ¿Cómo es que yo acepté tanta violencia en esos momentos de mi vida y ahora también es lo importante de asumirte y de decir, no voy a aceptar esta violencia ni de ti ni de nadie, así seas mi papá, mi abuelito, mi hermano, mi pareja, ¿no? Es como bien difícil. Y también están estos procesos de resistencia, no solo la resistencia contracultural que uno hace, sino la resistencia hegemónica que evita que no cede, ¿no? Que está como el machismo bien arraigado, ¿no? Hasta en nosotras mismas a veces, ¿no? Y cuando las detectamos en nosotras mismas es como de, ¡ay, chale!, ¿no? O sea, también creo que el feminismo te lleva a procesos de otra vez de conocer el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y sí es como muy satisfactorio, pero también es muy doloroso en ciertos momentos, es aceptar todo lo que te ha pasado, ¿no? Que a veces para una es difícil aceptarlo, ¿no? Asumir toda la violencia que ha impreso el Estado, la cultura, la sociedad sobre nosotras, ¿no? ¿Cómo te liberas de eso? Fíjate que ahorita que dices esto, sumando lo que decía Silvia, bueno, es una perspectiva incluso anárquica. Sí hay que reconocer que el Estado, sobre todo los poderes fácticos, empresariales, ultraderecha
y esta izquierda machista, hay que recordar que no hay nada más parecido un macho de derecha que un macho de izquierda. No, son los peores. O sea, ¿cómo se han infiltrado en partidos políticos? Yo te puedo hablar de que les ha dolido mucho en Morena, ver cómo de repente se han metido violentadores, como en el estado de Hidalgo, en Francisco Javier, en diversidad sexual de Morena ni se diga, o sea, y los partidos políticos, ¿tú crees que en un momento dado, sobre todo en este momento que estamos hablando de que estamos en la 4T y que hay cambios, ¿tú crees que en realidad se estén dando o empezaron bien y poco a poco se han ido necrosando precisamente por esto? Es una perspectiva anárquica, porque yo soy la 4T, pero trato de ser lo más crítica posible, por eso no me he afiliado. Pues hasta el cielo, el tronido del cielo, ¿no? Así como de esperando la respuesta. ¿Serán señales? Pues no sé, ¿no? O sea, también la 4T ha impuesto, la Guardia Nacional ha impuesto varios megaproyectos que en algún momento estaban detenidos y que ahorita como que tienen, no sé si esta permisibilidad, un poco sí por la gente, ¿no? Que dice, pues claro, ¿no? Es para la mejora, pero pues yo tampoco veo una mejora, ¿no? También veo despojo, veo que el narcotráfico ha tomado como espacios muy grandes. O sea, lo que está pasando en Chiapas es terrible, lo que está pasando en Michoacán es terrible, lo que está pasando en Guadalajara ni se diga. Entonces es como bien difícil, ¿no? También como estas disputas de el narcotráfico contra el gobierno que están ahí bien fuertes y bien pesadas y que difícilmente van a terminar pronto, ¿no? Ajá. Fíjate que eso es interesante. El único problema es que tenemos un poquito de corto el tiempo. Sí. Podríamos programarnos para una siguiente. ¿Te gustaría tener la siguiente semana claro. la continuación de la plática? Yo creo que esa es buena idea. La siguiente semana continuar esta plática, porque no es fácil tener a una invitada como tú, en realidad, a alguien con quien admiras, porque en realidad Silvia y yo admiramos mucho tu trabajo comunitario que haces, y también porque hay temas que creo que es importante empezar a poner en la agenda como algo que nos preocupa a nosotras también, que es el diálogo intergeneracional, que está... Sí, lo que es súper importante y es nulo. Es súper importante, por un lado. Por otro lado, estos mandatos tan sublimados de la heteronorma y de cómo a veces naturalizamos las agresiones. Silvia y yo nos acabamos de enterar de una agresión que enfrentó a una compañera a la que queremos mucho en su lugar de trabajo, o sea, y su supervisora se enfrentó a un acto de acoso sexual, y su supervisora, en vez de inmediatamente tocar el tema, decir, compañera, ¿qué pasó, no? ¿Sabes qué? Cállate, hazme que no se entere nadie, mándame por favor un correo electrónico y ya, ¿no? O sea, ¿cómo estamos naturalizando este tipo de cuestiones? Y sobre todo, cuando hablamos de cómo se infiltran los poderes fácticos, por ejemplo, a reventar los movimientos, que es lo que estabas diciendo tú, y que es muy importante tocar. ¿Cómo estamos viviendo nosotros la resistencia ante eso, ¿no? Evidentemente el tema del narcotráfico es horrible, ha crecido, se ha desperdigado en la ciudad de una manera curiosa también, porque estas nuevas formas de convivir con la violencia, ahora es muy fácil llegar y decir, no, oye, mi dealer, no tu dealer, ¿no? Cuando en realidad el dealer es un narcotraficante, es un narcomenudista. Y ya lo hemos deglutido tanto que hasta es muy fácil presumir que tienes un dealer, ¿no? O sea, eso por un lado. Por otro lado, esto que decías de Guadalajara es espantoso. Estamos viendo poderes de machines peleando con machines otra vez, el propio Andrés Manuel haciendo comentarios tan desafortunados por un lado, y una bola de machines en los periódicos como buitres esperando para retorcer. Lo mismo que dice este güey, que si por sí es una tontería, los otros le cargan a hacer una fake news gigantesca, ¿no? ¿Y qué podemos hacer las mujeres? ¿Cómo podemos acercarnos a un anarquismo que vaya más allá de llegar y pintarrajear
esculturas, cuando lo que diríamos nosotros, bueno, qué padre que se pintarrajeen las esculturas, pero ¿por qué no se van a pintarrajear las plazas de toros, por ejemplo, ¿no? Donde está ahí la violencia interespecie? ¿Por qué no las pintas no van hacia las empresas? ¿Por qué no van a la Canaco? ¿Por qué no van a la Coparmex? ¿No? ¿Por qué no van a las oficinas del Partido de Acción Nacional? Que es lo más curioso, ¿no? O sea, se van, al parecer, de alguna manera plegando a ciertas agendas que son las que tienen precisamente los blancos heterosexuales, católicos o cristianos, ¿no? Y ahí es donde nos preocuparía. No sé, ¿tu opinión cuál es? Pues primero creo que lo importante es como bajar del pedestal todas las personas que puedan estar en un pedestal, ¿no? Uh-huh. Políticos, gobernadores, todos, ¿no? Y hasta nosotras mismas, y hasta los mismos movimientos, ¿no? Sorry, Marta Lamas. Eso es como una, ¿no? Y la otra es también como ser clara en tus posiciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me hablaron hace algún tiempo para participar dentro de un evento del gobierno sobre mujeres creadoras y así. Es como de, pues no te vamos a dar nada, pero te vamos a dar difusión. Y ya no, pues chido, ¿no? Gracias, qué amable, ¿no? Y luego me hablaron, pero de otra secretaría, que se me hacía menos mierda, pero pues que también les dije, no, pues la neta no voy a participar porque ustedes están asesinando estudiantes, ¿no? Y no son, o sea, ustedes como ellos mismos, porque ellos están en un ambiente como más burocrático, más de escritorio y así, pero a mí sí me molesta como ese discurso, ¿no? De invitamos a las jóvenes, invitamos a las mujeres, por un lado, pero por el otro lado, pues ya sabemos a quiénes vamos a reprimir en las marchas, ¿no? Pero ya sabemos que si ustedes como estudiantes se juntan, pues va a haber ahí un desmadre, ¿no? Bueno, tenemos, las palabras, ¿sí? Tenemos aquí ya nuestro primer comentario de la tarde. Es nuestra querida compañera Clara Santiago, Clarita, que también nos está apoyando el Colegio de los Saberes Feministas, y dice: saludas compañeras, son las coincidencias lo que nos une en la lucha, diría, por nuestra libertad. Espacios como este y los invitados que nutren los conocimientos, experiencias y lucha, dicen que vayamos librándonos desde la conciencia. Gracias por su gran y loable trabajo, Gloria y Silvia, excelente invitada. Gracias, querida Clara, desde la ciudad de La Resistencia, Oaxaca. Un abrazo día hoy de la Guelaguetza. Están en la Guelaguetza. Felicidades, querida Clara. Felicidades, Clarita. Sí, qué ganas de estar allá. Pues ojalá un día podamos tener aquí a nuestra querida Clara acompañándonos. Les comento nada más, Clara se suma a los proyectos que tenemos nosotras en psicoterapia, porque también ya empezamos con el proceso de psicoterapia y consejería. Estamos desarrollando un modelo de consejería feminista. Clara es la psicóloga que le da acompañamiento a los casos de LGBTTI que atendemos nosotras. Entonces, Clarita, bienvenida, gracias por tus comentarios, y nuestra querida invitada hoy es Perla Espíndola, la coordinadora de Clandestina, un espacio que, repito, es tan grande que creo que podríamos irnos el próximo lunes a una segunda parte de esta entrevista, ¿no? Ay, sí, pues es que hay un montón de cosas que platicar, ¿no? Creo que hay, por ejemplo, lo que dicen del diálogo intergeneracional, a nosotras también nos parece súper importante. Es importante escuchar todas las voces, desde la experiencia hasta las más niñas, porque también sabemos que las realidades de ellas son distintas a las que nos ha tocado a nosotras. Y también como la voz de otras mujeres. Siempre es importante escucharnos, ¿no? Creo que desde ahí parten muchas cosas. Y pues no sé, yo la neta también soy de las que va y raya ahí monumentos, ¿no? Pero justo, creo que hace falta como más la consolidación de proyectos que se están dando, ¿no? Hay como morras de la periferia que se están uniendo, hay colectivos LGBT separatistas que están haciendo proyectos bien interesantes. Sí, hay como banda que de repente dice tú sí, tú no, pero pues yo creo que es parte de la práctica y de que se vayan abriendo como a otras perspectivas y que también entendamos, ¿no? Que lo que queremos para nosotras son derechos humanos, desde ahí, que es lo básico, y que tampoco se lo podemos negar a nadie, ¿no? Aunque muchas piensen que sí,
pero no. Creo que la lucha de nuestros derechos ha sido desde hace muchísimos años, siglos, es más, o sea, siglos. Y es bien triste leer a Mary Wollstonecraft y ver nuestra realidad y decir, es que lo que ella quería era una educación digna para nosotras y todavía no lo tenemos, ¿no? Sí. Es como han pasado 3 siglos que nos hace falta, ¿no? Entonces, pues... ¿Cómo lograrlo, no? Claro. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que hay que nutrirnos de todo, de todos, de todas, hasta de la persona más vil, vamos a aprender algo. Y también como, pues eso, ¿no? Yo sí creo que el aprendizaje es constante, creo que se tienen que leer libros, y leer a las personas, ver películas, nutrirnos de todo, salir y caminar y conocer el territorio donde vivimos, donde nos toca habitar y ver qué se puede construir y no tener como esta idea mesiánica de, ay, yo acá, ¿no? Pues no, nunca en la vida, ¿no? Más bien, qué de lo que tengo puede ayudar a la comunidad y cómo me vinculo, ¿no? Con esa comunidad más allá de cualquier expectativa, ¿no? Ser humilde. Creo que hay muchas cosas por hablar de esto. Sí, yo creo que nuestros pensares, ¿no? Nuestras reflexiones, nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras trayectorias, de ninguna manera son completamente distintas, ¿no? Yo me niego a pensar que sean distintas, ¿no? Ni la clase social, ni el tiempo, ni la fecha, ni nacimos en la ciudad o en el área rural, si somos obreras o trabajadoras intelectuales. Creo que tenemos infinidad de coincidencias como mujeres y es allí en donde tenemos que trabajar, es allí en donde tenemos que bordar, ¿no? Con mucha minuciosidad, un camino que nos mantenga, que nos permita comunicarnos permanentemente con otras mujeres. En la medida que ya no podamos comunicarnos con ellas es porque ya creo que ese tendría que ser el indicador. En el momento en el que ya no nos escuchamos a nosotras mismas, ahí es el momento en el que quizás estemos equivocando el camino. Justamente el crear el Colegio de los Saberes es precisamente para ello, para darle un lugar a nuestros conocimientos, darle un lugar a nuestros acontecimientos, ¿no? de la vida cotidiana y considerar que es un conocimiento, que es un saber, ¿no? Y que probablemente esa continuidad de la transmisión del conocimiento cotidiano probablemente esté con muchas rupturas y precisamente por ello no haya esa continuidad. Por eso podemos decir, hace siglos que estamos casi igual, ¿no? Porque estas prácticas que estaban ahorita comentando tan interesantemente, cómo se infiltran tendencias patriarcales muy bien disfrazadas, incluso en voces de mujeres, y cómo destruyen desde adentro la posibilidad de construir, que es otro elemento que también en el colegio queremos impulsar. Sí creemos que tenemos que deconstruir muchas cosas, pero también creemos que a la par tenemos que construir todos los días una forma de vivir distinta, una forma digna para nosotras las mujeres. Entonces sí, yo creo que encantadas de volverte a recibir. No, yo también, ¿no? Pues también las admiro un montón. He aprendido mucho de ustedes también y para mí es como bien importante, ¿no? Que este Colegio de Saberes se esté dando. Creo que hay mucho, como dices, ¿no? Por aprender, mucho por desaprender también, sí. Y mucho por impulsar, ¿no? Y una de las cosas creo que nos puede como dar como pasitos es el lenguaje, es la lengua, pues, el utilizar las palabras, cómo nos nombramos a nosotras mismas, cómo nos hablamos a nosotras mismas, que de repente es bien doloroso, ¿no? Luego yo veo como mi mamá se habla y se dice groserías y sí le digo, oye, por favor, enfrente de mí no te hables así, ¿no? Porque como nos hablamos así, nos construimos y así creemos que las demás nos sienten o que eso les representamos y no, creo que una de las cosas que el feminismo nos ha dado justo es como esta amabilidad con nosotras mismas
de alejarnos de estos castigos tan punitivos que nos hacen tratarnos tan mal. Y como decía Simón, ¿no? Es como de, pues yo también soy la otra, ¿no? Y si a la otra le hablo mal es porque a mí también me estoy hablando mal, ¿no? Entonces, también pensarnos como, justo que también somos personas con procesos históricos, con procesos también bien dolorosos, pero que vale la pena escucharnos entre nosotras, porque a veces creemos que solo lo que nos pasa a nosotras es como solo eso, ¿no? Y cuando lo empiezas a compartir con otras compañeras, dices, entonces eso también me pasó a mí, ¿no? Y si colectivizáramos esas historias nos daríamos cuenta justo que lo personal es crítico. Claro. Bueno, pues ya para cerrar, les comentamos que bueno, Perla ha aceptado venir la próxima semana. En este espacio le estamos transmitiendo, es la Alebrije Café. Tenemos espacio y capacidad de tener invitadas también que puedan acompañarnos a este diálogo. Si alguien quiere venir presencial, hay capacidad de tener 4 personas invitadas para que puedan participar también en esta actividad, esta mesa de reflexión. Si quieren asistir la próxima semana, pueden comunicarse ahí en el teléfono. Silvia, ¿nos puede decir cuál es el número? 55 18 22 64 34. Y bueno, pues ya con estos datos que da Silvia, ya empezaríamos a cerrar el programa con una reflexión que nos quiera dar Perla, que quede incluso como continuidad para el próximo lunes. Sí, te podemos tener el próximo lunes. Sí, entonces, claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu reflexión final? Pues primero que hablemos entre nosotras, segundo que también nos escuchemos a nosotras mismas, y tercero que nos impulsemos a hacer las cosas, ¿no? Y también que si algo nos está vibrando, también alcancemos a detectar el por qué, ¿no? Hay veces que tenemos como eso de, oh, no, eso no está chido y así, pero no alcanzamos a identificarlo, y pues conocernos a nosotras mismas también nos va a dar como la apertura para conocer a otras compañeras y conocernos a través de otras personas. Entonces, pues, sin miedo, ¿no? Sin miedo a la vida, yo creo, aunque nos atemorizan por todos lados, Sí. pero pues sin miedo. Mira, aquí déjame saludar a Adi del Carmen, querida. Ella está en Quintana Roo. Ay, Un saludos, beso, Adi. un beso. Y también tenemos a Cristina. Cristina, otro beso. Ella está en Monterrey. Saludos, Muchas Cristina. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya cerrando, haría una última reflexión. Silvia, ¿tú quieres hacernos una última reflexión? Pues yo creo que el punto de encuentro es, en efecto, la coincidencia. Y me gustaría proponer que el siguiente paso fuera la construcción de nuevos caminos, todas juntas. Ese sería. me gusta. Y yo cerraría con una reflexión precisamente de Mary Wollstonecraft, que fue esta feminista británica que fue prácticamente la iniciadora de la primera ola, porque creo que ella fue incluso previa, a que eran simultáneas con Olimpia de Gogh. Sí, de hecho casi se conocen, Sí. pero no se conocen. Sí, de hecho Mary Wollstonecraft viajó a Francia para conocer a Olimpia de Gogh. Cuando la decapitaron, ella se regresó, pero corriendo, ¿no? Y Mary Wollstonecraft fue la madre de Mary Shelley, la que hizo Frankenstein, que en realidad Frankenstein, si lo leen, también es un alegato feminista. Súper poderoso. Totalmente, o sea, por eso era el sarcasmo del moderno Prometeo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí parece que tienes un comentario, Silvia. Ari, saludos amiguita, querida, te pienso siempre. Y bueno, Mary Wollstonecraft decía: yo no aspiro a que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Por eso nosotras, Silvia y yo, somos separatistas. Así es. Y por eso somos dos presidentas en un solo colegio. Ajá. Y una última cosa, Silvia, ¿quieres comentarnos sobre el bazar del sábado? Vamos a tener un bazar en Dr. Atli y van a estar unas compañeras presentando sus productos y invitando a que la comunidad de Santa María y la que nos esté escuchando y la que esté cercana quiera venir y conocer este otro proyecto del bazar de Dr. Atli. Aquí tenemos un cartel.
Este es el cartel. Creo que Sí, está mejor. sí. Miren, estamos transmitiendo de manera simultánea por la cuenta de Silvia y por la mía. Y la próxima semana, si nos ayudas para también transmitirlo desde el Sí. tuyo. Genial. Pero también queremos que cada quien traiga sus propios celulares y pueda transmitir, ¿no? Y básicamente, ¿quieren leer la cartel, Silvia? De 10 a 5 de la tarde, artesanías y ecología. 31 de julio 2021, Dr. Art 275, Santa María la Ribera, Ciudad de México. Aquí está, otras compañeras feministas con emprendimientos. Y aquí participa nuestra queridísima coordinadora de arte y cultura del colegio, Yadid Río de la Loza Calves, que también va a estar presente ahí. Y también no se nos olvide el domingo primero ir a participar en la consulta, ¿verdad? Sí, yo quiero ir a la consulta, yo sí quiero participar, a mí me gusta la idea de participar. Sí, a mí también, o sea, y también... Yo no tengo INE. ¿Andrés? Yo no tengo INE. Bueno, ella no tiene INE, pero nosotras sí, ¿no? Y sinceramente a mí sí me encantaría que ya al Borolas Calderón le den su... a todos, pero es que ese Borolas tan transfóbico, Sí, aunque se pongan Pocky las brujas, la ARU y todas ellas, yo sí voy a votar para que el Borolas Calderón le toque su... Sí, que les toque, que les toque. Trastocó las fibras más sensibles de México y creo que sí se merece, ¿no? Oye, y lo sigue haciendo el Borolas, ese que Margarita ahora es diputada. Es el colmo. Es el colmo directamente. Es el colmo en sí mismo. Es el colmo. Bueno, Bueno, muchas el miércoles gracias. tenemos cuencos y baños de goma. Y el próximo sábado reiniciamos con los sábados de biodanza que también conduce Silvia. Y por favor, separen sus lugares. Como dijimos hace 15 días, tuvimos el problema de que más personas, más compañeras de las que teníamos acceso al espacio, se inscribieron y no pudieron participar como hubiéramos querido. Entonces, pues sí pedimos por favor que se apunten y que vengan a participar con nosotras el próximo domingo, próximo sábado, 31 de julio A las 11 de la mañana. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.